Como ya ha dicho Joaquín, pues vamos a introduciros en el programa de GDCalc, que es un poco lioso y así. Cuando nosotros estuvimos trabajando en ello, pues tardamos mucho en ver cómo hacía todo el diseño de las redes, entonces hemos pensado en hacer un mini seminario, pues una introducción pequeñica a ver cómo diseña las estructuras este programa y cómo realiza el cálculo de las redes de difracción. De hecho, os voy a pasar por el chat el link donde nos lleva a una página de Drive, donde tengo compartido tanto esta presentación como todos los códigos necesarios que vamos a utilizar y del GDCalc. Es un programa libre, entonces no hay ningún problema de copyright ni nada. Y sin más dilación, David, todo tuyo. Sí, bueno, ¿cómo vamos a organizar el seminario? Primero vamos a hablar qué es el GDCalc, luego para qué se utiliza, luego la forma en la que se organiza, la forma de diseñar y luego nos explicará Cristina la estructura del código. Bueno, aquí tenéis el link en el PowerPoint a la página web donde está todos los documentos y todo y la guía y todo eso. Y bueno, que lo tenéis aquí en esta diapositiva. Bueno, el GDCalc son las siglas de Gradient Diffraction Calculator. Y es básicamente una herramienta de simulación que que se basa en el Rigorous Coupled Wave Analysis y que utiliza MATLAB para funcionar. ¿Y para qué se utiliza? Pues se utiliza para calcular las eficiencias de difracción de redes de difracción compuestas, para calcular también las propiedades ópticas, la transmitancia, la reflectancia y la absortividad de redes de difracción desde 1 hasta 3 dimensiones, de materiales o de estructura sublambda. Y además también te permite calcular si la red que te interesa calcular tiene varios materiales, también te puede calcular la potencia absorbida por cada material. Entonces, ahora vamos a entrar ya de lleno en cómo se diseña la red de difracción. En este programa no hay líneas curvas ni nada así, se diseña por bloques, entonces todo es se diseña como con cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues tenemos que ver primero cuál es el patrón de repetición de toda nuestra red de difracción, que es lo que se llama celda unidad, que es lo que se va a repetir en X y en Y. Y a partir de ahí diseñaremos todo lo demás. Entonces, el programa, ¿cómo estructura? Pues primero, la entidad más grande del programa es una capa o un piso, que es lo que se llama stratum, que es lo que está aquí arriba. Y luego, dentro de cada stratum hay como varias tiras, que son lo que se llaman stripes, y dentro de cada tira puede haber o no varios trozos, que se llaman bloques. Entonces, se diseña desde abajo hacia arriba y se diseña de lo más general a lo más detallado. El stratum, la capa, es el elemento principal y puede ser de varios tipos, aunque realmente, aunque los llamamos tipos, hay 3 que son estratos físicos al uso y 2 que son herramientas. Entonces, los 3 primeros, el 0, el 1 y el 2, que es así como se les numera, son homogéneo, uniperiódico y biperiódico, y las herramientas son Coordinate Break y Replication Module, y ahora os vamos a explicar qué es cada una. Los estratos físicos, por ejemplo, el estrato homogéneo es el estrato, acordaros de que es el piso, la capa. El estrato homogéneo sería el de abajo, por ejemplo, vemos que no tiene ninguna, que es entero. Y, por ejemplo, si combináramos un homogéneo y luego un uniperiódico, nos quedaría como este. Un uniperiódico significa que tiene dos formas diferentes. Y el biperiódico significa que un stratum será homogéneo. Luego os explico más en concreto. El coordinate break significa que tú tienes una estructura y que la puedes replicar la puedes replicar con otro ángulo o la puedes trasladar a otro lado. Luego tenemos el Replication Module, que esto es que, por ejemplo, para estratos bastante gruesos en comparación con la longitud de onda, a veces, para que el programa pueda asimilar toda esa información, lo que hacemos es dividir todo ese estrato grueso en diferentes estratos mucho más pequeños, como se ve aquí.
Los stripes, que es la siguiente entidad del programa, digamos que son las divisiones en las que se divide un estrato, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como en el ejemplo del paso de cebra, si tuviéramos un paso de cebra, la línea que sería asfalto sería un stripe de un tipo y la línea que sería color blanco sería un stripe de otro tipo. Pues lo mismo pasa en el programa. Y en este caso, ambos stripes son homogéneos, es decir, que son enteros de un mismo material. ¿Qué pasa? Pero a nosotros esto no nos interesa o no nos interesa de alguna manera. Entonces, lo que nos interesa son las redes de difracción de este tipo. Entonces, en este tipo, por ejemplo, tenemos 3 stripes, es decir, 3 filas, 3 líneas. Lo que pasa es que en una tenemos también 2 materiales. Entonces, surge la necesidad dentro de este stripe de dividirlo y explicar qué material es cada cual. Y entonces para eso existen los bloques. Los bloques son la entidad más pequeña y en al ser la más pequeña siempre va a ser homogéneo. Entonces, en este caso no se define el tipo. Si fuera homogéneo como aquí, el stripe, se definiría el material aquí. Sin embargo, si es heterogéneo, se define el material en cada bloque. Y ahora os dejo con Cristina, que os va a explicar el código de programa. Bueno, ya hemos visto más o menos cómo define las estructuras el GDCAL, pero ahora vamos a ver cómo vamos a meter el código en el programa. Espera, deja de compartir, David, y comparto yo. Ay, sí, perdón. Vale. Ya podéis. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. Vale. Vale. Puntero. Vale, pues entonces, ¿cómo vamos a dividir la programación en el programa? Perdón la redundancia. Pues primero, lo que vamos a hacer es introducir las permeabilidades o los índices de refracción de todos los materiales que vamos a utilizar. Entonces, lo podemos introducir mediante una fórmula o mediante una matriz donde tengamos en la primera columna las longitudes de onda o la longitud de onda si queremos analizar solo en un color. O si es, pues, y en el otro lado, el índice de refracción o la permitividad dieléctrica del material. Una vez que tenemos introducidos todos estos datos, ya vamos a introducir todos los parámetros de la red. Entonces, imaginaos que vamos a diseñar una red de difracción compuesta de paralelepípedos, como este de la imagen. Entonces, le tenemos que meter el periodo de la red, el grosor de la oblea, la altura de las estructuras y luego la anchura y la longitud. Y pues si tenemos estructuras más complejas, pues todos los parámetros que necesita la estructura. A continuación, hay que definir el campo incidente con lo que vamos a analizar. Entonces, lo que he dicho, si vamos a analizar con un rayo láser, imaginaros, pues del color rojo, pues le introducimos la longitud de onda que es, pues será unas 0,5 micras. Y luego θ y φ son los ángulos de incidencia. Si es 0,0 significa que incidimos normalmente a la superficie y si le ponemos algún ángulo, pues 60, pues con incidencia 60 grados, etc. O sea, es el ángulo polar y el ángulo azimutal. Si vamos a analizar, por ejemplo, con luz blanca, pues aquí en longitudes de onda le ponemos pues desde 0,3 micras hasta 0,8, más o menos, que es la luz blanca. Y una vez que tenemos definido todos estos parámetros, ya vamos a empezar a definir, bueno, a diseñar la red de difracción con los estratos, los stripes y los bloques. Y una vez que tengamos todo hecho, todas estas variables le metemos a las funciones del GDCalc y él mismo nos va a calcular todas las eficiencias de difracción, nos va a calcular la reflectancia, la transmitancia, la potencia de absorción de cada capa si queremos. También nos puede representar el campo eléctrico, el campo magnético en cada estrato, que salen imágenes muy bonitas. Y bueno, pues vamos allá. Primero, tenemos que meter la permeabilidad de los materiales o el índice de refracción. Se relacionan mediante esta forma. La permeabilidad dieléctrica es igual al cuadrado del índice de refracción. Si tenemos un material que absorbe, pues el índice será complejo. Si no, pues natural, o sea, real, como por ejemplo el aire, que es 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo del aluminio. Yo he metido en una matriz que se llama aluminum los datos del índice de refracción complejo y la longitud de onda. Entonces, primero lo que voy a hacer es
guardar todos estos datos, cada uno en un vector. Entonces, las longitudes de onda, pues en en W, aluminio. Y el índice de refracción complejo, pues en N, aluminio. Donde meto la N y la K con el número imaginario. Y luego, todos estos datos seguramente me los habré descargado de Refractive Index. Y ahí están, cada valor está referido a una longitud de onda concreta. Pero yo justo no voy a analizar esas longitudes de onda. Si quiero voy a analizar las que me interesan, que estarán entre ellas, entre la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer es interpolar todos los datos que nos vienen de Refractive Index a las longitudes de onda que queremos calcular. Y una vez que tengamos eso, pues lo guardamos. Aquí, por ejemplo, Refractive Index del aluminio que está interpolado, hago el cuadrado y ya tengo la permeabilidad. Y esto con todos los materiales que tengamos. Y una vez que tengamos todas las permeabilidades dieléctricas de los materiales, los vamos a guardar en este vector de materiales, que es grading.pmt. Y aquí ponemos un material y otro material. Y a continuación también se van a definir, esto ya en el programa, el material que está todo por encima de nuestra red de difracción, que en nuestro caso, a ver, ya para atrás, es todo el material que hay de aquí para arriba, que es el superestrato, y luego el material del subestrato, que es todo lo que hay de aquí para abajo. Y los vamos guardando en este material. Y luego, claro, el material de nuestra red de difracción. Entonces, ¿qué tipo de variables utiliza el programa? Utiliza tipo celdas. Esto al principio no sabía cómo era, pero se puede definir como un árbol que tú tienes. El tronco sería el grating y luego cada rama un estrato y de cada rama salen más ramicas, que serían los stripes, y luego los bloques. Y de cada uno de ellos, pues tienes que meterle todas las variables, que tiene que ser pues el tipo, que si es homogéneo, heterogéneo, pues tipo 0, tipo 1, tipo 2, los que hemos visto, el grosor, que se pone con el thick, y luego de qué material está hecho, que por eso le metemos el índice de permeabilidad. Entonces, para el ejemplo que tenemos de nuestro paralelepípedo, pues el stratum 1, que es toda la oblea de silicio, pues es tipo 0. El grosor, bueno, stratum, se pone entre llaves el primer estrato, que es el 1, que se define desde abajo hacia arriba, como hemos visto. El grosor G y la permeabilidad, o sea, de qué material está hecho, es el 2, que no significa que la permeabilidad sea igual a 2, sino que es el que está en la posición 2 del vector de los materiales, de aquí. Y luego ya, cuando empezamos a construir la red, tenemos que definir las direcciones principales de la red de difracción, que van en función del pitch, que es el periodo de red, que aquí le he llamado D y aquí le he llamado lambda mayúscula. Y dependiendo del orden que pongamos, pues vamos a tener una red cuadrada o también podemos tener una red hexagonal. Si le ponemos aquí, por ejemplo, por el seno de 60, aquí D por el coseno de 60 y aquí D. Pues tendremos una red hexagonal. Pero en nuestro caso vamos a hacer sencillico, que es una red cuadrada. Y todo esto lo guardamos pues, en el grating strato, en el tronco, por así decirlo. Y ahora ya hemos dicho que en nuestro caso, en el estrato 2 tenemos parte de material que es aire y parte del otro material que es vidrio, en mi caso, o el material que sea de la red. Entonces hay que definir también dónde se encuentra cada estrato, o sea, cada stripe y cada bloque. Entonces hay que definir las fronteras. Y las fronteras se definen siguiendo las direcciones C1 y C2, que son perpendiculares entre sí. Y se definen estos C1 y C2, las direcciones, mediante los índices armónicos, que estos se refieren a los vectores de la red que hemos definido antes. Entonces, pueden ser paralelos, o pueden tener un ángulo, o pueden ser el doble o la mitad. Es decir, es una parte de las Ds definen toda la dirección principal de la red, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un estrato que tiene red cuadrada y el siguiente estrato tiene red hexagonal, pues entonces el otro estrato lo modificamos con los índices armónicos. Luego lo veremos en un ejemplo, o si no, tenéis el programa y es jugar con los valores y a ver qué sale. Entonces, vale, tenemos el C2 que en nuestro caso va en dirección horizontal y el C1 que va en dirección vertical. Y con esto, y teniendo en cuenta que el origen de coordenadas está en el centro de la red y que las distancias están normalizadas al periodo de la red, pues vamos a definir. Entonces, para los stripes, el stratum 2
O sea, el 1 era el blue bulk homogéneo y el segundo estrato ya tenía los diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, para el stripe, o sea, el stratum 2, tenemos esto. Esto es lo que hemos diseñado sobre el papel, pero sabemos que se va a repetir en X y en Y para crear toda la red. Entonces, si ponemos 2 seguidos, podemos elegir la celda unidad que fuese esto y tener que definir los 3 stripes, o podemos poner que la celda unidad sea esto de aquí y así tener que definir solo 2 stripes. El primero, que es este, el heterogéneo, y el segundo stripe, o el primero aquí, es todo esto, que es aire. Y así pues nos ahorramos memoria computacional del programa y para que vaya más rápido. Entonces, ¿cómo se mete el programa? Entonces, primero empezamos del estrato 2, el stripe 1, que era este. Es tipo 0, es homogéneo, es decir, que solo va a ser de un material. ¿Qué material es? Le metemos aquí en el PMT index el 1, que es el que está en la primera posición del vector de materiales que tenemos. ¿Y hasta dónde llega este stripe? Pues le metemos en la coordenada C1, que es la vertical, pues llega hasta menos i, viene hasta infinito, hasta menos i. Es esto, desde aquí i positivo y negativo. Y partido de porque hay que normalizar. Y luego el stripe 2, que es este de aquí, es tipo inhomogéneo porque tenemos dos tipos de materiales, tenemos el aire y luego el material que queremos, y va hasta más i, es decir, hasta menos i tenemos aire, y luego desde menos i hasta i tenemos el segundo stripe. Y aquí, como ha dicho David, no vamos a definir el material porque es heterogéneo, tenemos aire y tenemos material. Entonces, eso se va a definir en los bloques. Entonces, cogemos este stripe y lo llevamos aquí. Y aquí también se podrían definir 3 bloques, pero como en el caso anterior, si cogemos la celda unidad como esto, entonces solo necesitamos definir 2 bloques, que el primero, o el segundo aquí tengo puesto, es material y el tercero, o el primero que tengo puesto aquí, sería aire. Entonces tenemos que diseñar esto en el programa. ¿Cómo sería? Entonces aquí el stripe 2, que era heterogéneo, esto, perdón, está mal, esto hay que quitarlo, y está hasta plus i, y luego ya el bloque, pues el primer bloque es este, que es aire, el que está en material 1, y va hasta menos x. Y luego de x, o sea, desde menos x hasta x, tenemos el segundo bloque, que es del material que está en la segunda posición del vector de materiales y va hasta más x. Y definimos aquí que es el bloque 2 y ya está. Y ya está toda la red diseñada. Entonces, ahora todos estos valores le metemos al programa que utiliza todas estas funciones, el GDCalc, F, Engineer, Plot y Power, que es después para calcular las eficiencias de transmisión y de reflectancia. Esto es que te hace todo el cálculo del campo difractado. Esta función sirve para, como dice, para plotear, para dibujarnos la red, que es muy útil porque antes de empezar a diseñar o a meter toda la estructura del programa de los parámetros, el diseño de la red, el cálculo de la eficiencia de difracción y todo lo demás, pues podemos hacer primero solo el diseño, le ponemos el GDCalplot y así hace más rápido, nos plotea la red y si es lo que queremos dibujar está bien y si hay algo raro pues nos avisa y no tenemos que esperar a que termine todo el cálculo computacional para que luego nos dé mal. Y el GDCalPower es otra función que nos sirve para calcular la potencia absorbida en todas las capas, pero solo en capas de tipo 1 y 2. Perdón, 0, 1 y 2. En la tipo 4, que es si tenemos bulks muy grandes, ahí no calcula la potencia. Entonces ahí tendríamos que hacer el bloque grande en vez de hacer con un replication module, que era tipo 4, pues como con un for y hacer una capica pequeñica muchas veces y ya está. Pero tardará más computacionalmente, entonces hay que tener un balance. Y esto es lo del GDCalplot, cómo hace. Pero le tenemos que meter unas variables que son estas. Cada una de estas para todos los materiales que tenemos. Entonces, en el caso del paralelepípedo tenemos dos, que es el aire y el material que tengamos. En mi caso, vidrio o silicio o lo que queráis. Entonces se le pone primero del primer material, el nombre, pues material 1, qué color que tenemos, que son 3 índices que van desde 0 hasta 1. Y creo que es pues uno cian, el otro amarillo y el otro rojo, o al revés, o por ahí.
Y luego alfa significa la transparencia que queramos. Si es 0, va a ser que va a ser transparente, entonces no se va a dibujar. Y si es 1, es que sea opaco, que se va a ver muy bien en el dibujo. Luego le metemos el material 2, lo mismo. Y luego en XLimit le metemos los límites en los que queremos que nos represente. Entonces, la primera es en vertical, la variable z. Entonces, en nuestro caso teníamos que el bulk es g. Entonces, pues puede ser desde 0 hasta g más 2 más h. Y luego esto es en X y en Y. Y ya está. Y si no, ir jugando para que nos represente solo la red, que es lo que queremos. Y luego le metemos la función y ya está. Entonces vamos a ver ejemplos, que es mucho más visual. Entonces el más sencillo, la red de paralelepípedos. Entonces vamos a MATLAB. ¿Veis todos MATLAB? Sí, vale, perfecto. Entonces aquí, ¿qué hemos dicho? Metemos primero los datos del material. Entonces en mi caso voy a utilizar Boroflow, que es un tipo de vidrio, que es con el que estoy trabajando en mi tesis. Pero le podéis meter todo lo que queráis, pues o silicio o yo que sé, aluminio, lo que os dé la gana. Entonces voy a correrlo. Vale, y aquí luego ya lo meto todos los parámetros de la red. Entonces, la D, que es el periodo de la red, la H es la altura de los paralelepípedos, X, y la G, que es el grosor de la oblea. Luego yo lo voy a analizar para la luz blanca. Entonces le meto que las longitudes de onda vayan desde 0,4 micras hasta 0,8. Esto es importante, hay que meter todos los parámetros con la misma unidad. Entonces aquí veis que todo lo tengo en micras, incluso la longitud de onda. Porque si empezamos a mezclar unas cosas en nanómetros, otras en micras, pues al final nos van a salir cosas raras, porque el programa no sabe en qué unidad, lo sabemos nosotros. Entonces todo en la misma unidad, importante. Luego eso, el ángulo polar y el ángulo azimutal, en mi caso voy a incidir normalmente y ya está. Y aquí lo que os he dicho, todos estos datos los he cogido de Refractive Index, que sí que tienen los datos en este rango, pero no justo de las longitudes de onda que quiero. Entonces lo que he hecho es interpolar. Entonces meto en un sitio las longitudes de onda que me saca del Refractive Index, la permitividad, y aquí interpolo las longitudes de onda que quiero. Y ya. Y luego meto el aire porque mi red va a estar inmersa en el aire. Y aquí hay que especificar, que no os lo he dicho antes en el PowerPoint, tenemos una radio de difracción, entonces nos va a crear órdenes de difracción. Entonces tenemos que meter en el programa cuántos órdenes queremos que nos calcule. En general nos tiene que calcular todos, que es lo que queremos. Entonces le tenemos que poner m es el número de órdenes que queremos, en este caso he puesto 4 para que el programa vaya rápido, pero si no sabemos cuántos hay que meter no pasa nada porque hay un programica aquí que tiene en cuenta el periodo de la red y las longitudes de onda máxima y mínima, en este caso en frecuencias, y nos dice si las M's que hemos metido, los modos de cálculo que hemos metido son suficientes o no. Si no son, nos sale un warning diciendo, oye, aumenta el M y N para que el cálculo de los modos propagantes sea entero, o sea, para que tengamos todos los modos calculados. Y luego en estos códigos lo que hacemos es, en una matriz, introducir todos los órdenes que nos van a calcular, pues el modo fundamental, pues el 0, 0, luego el 0, 1, el 1, 2, así sucesivamente, el 1, 1, etc. Entonces aquí le metemos una matriz. Y aquí ya empezamos a construir la red. Como voy a incidir con luz blanca y la permitividad de mi material varía según la longitud de onda, pues he tenido que hacer un bucle que vaya recorriendo cada longitud de onda. Entonces, en esta variable, creating _PMT, guardo la variable de la permitividad del material para esta longitud de onda en la que estamos. Y la guardo en el vector de materiales, donde en la primera posición voy a poner el aire y en el segundo voy a meter el material. Y si vamos a utilizar más materiales para la red, pues habría que meterlos aquí todos. Luego definimos el superestrato y el subestrato, que en mi caso va a ser aire, que es el que está en la posición 1, que es este. Y luego, si queremos que nos represente el campo eléctrico y luego nos calcule la potencia absorbida en cada estrato, tenemos que añadirle este full field. Y luego entre corchetes así vacío, y así nos calculará. Es como que reserva un espacio para luego meter ahí todos los valores del cálculo. Pero en mi caso, en este no lo voy a meter, o sea, os lo digo para que sepáis que existe. Y aquí ya definimos los vectores principales de la red, que en mi caso va a ser cuadrado,
Pues si quiero que sea una red hexagonal, pues le meto aquí un ángulo de 60 grados y lo que os he dicho, pues en vez de ser D, pues será D por seno de tita de 60 grados y aquí D por coseno de tita, o sea, de 60 grados, D y 0. Y así tendríamos una red hexagonal. Y tal y como tengo en el ejemplo, ¿qué es el bulk? Así, esto, el bulk de silicio y luego todos los paralelepípedos, pues en mi caso el bulk, que es G, le he puesto que son 100 micras. Y la longitud de onda más pequeña son 0,8 micras. Entonces es muy grande todo este estrato para estas longitudes de onda. Entonces lo que vamos a utilizar es el estrato tipo 4, que es el de Replication Module. Lo primero se define un estrato normal. Entonces, tipo 0, que es homogéneo, el grosor, el material y lo guardamos. Y ahora lo que se hace es definir que este estrato lo queremos dividir en 10 partes, donde cada parte tendrá el espesor entero partido el número de trocitos que queramos hacerlo. ¿Qué tipo de estrato va a ser? 4, que es el de Replication Module. ¿Qué estrato queremos que se haga trocitos? El 1 y ya está. Que lo bueno de esto es que si queremos de otro material hacer lo mismo, se copia y se pega este código, se le cambia el número del estrato y ya está. Y una vez que tengamos la oblea definida, que es lo primero que va, que hemos dicho que va de abajo para arriba, ya empezamos a definir la superficie para paralelepípedos. Entonces, primero, el estrato, ¿qué tipo era? Tipo 2, que era biperiódico, porque se repite tanto en X como en Y. Y el grosor que tiene, pues la altura de los paralelepípedos. Luego aquí definimos la dirección de los C1 y C2. En este caso, pues, dependiendo de dónde se pone el 1 y el 0, pues será el C1 vertical o el C2 vertical. Entonces, es indiferente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para los stripes se utiliza uno y para los bloques el otro. Entonces, en mi caso, utilizo para los stripes el C1 y para los bloques el C2. Entonces, vamos allá. El primer stripe, que era todo la tira de aire, pues tipo 0, que es homogéneo, de aire, entonces el material que está en la primera posición del vector de materiales y hasta dónde va, que es hasta menos i. Y partido de porque tiene que estar normalizado. Y luego el segundo stripe es 1, o sea, el tipo es 1 porque es heterogéneo, tiene parte aire, parte material, va hasta más i, o sea, desde menos i hasta i. Y luego ya aquí ya vamos a definir los bloques. Entonces el primer bloque es aire y va hasta menos x. Y el segundo bloque es del material que está el 2 y va hasta más x. Y ya todo esto lo guardamos, que es la variable stratum, lo guardamos dentro del creating. Decimos que es el estrato número 2 y ya está, ya tenemos toda la red definida. Aquí ya esta es la parte de código que nos va a hacer todo el cálculo de las eficiencias de difracción. Entonces le metemos con qué longitud de onda va a analizar, que lo guardamos aquí. Y estos son las frecuencias descompuestas en las direcciones definidas por sino y el coseno, o sea, por los ángulos de incidencia. Que bueno, esto normalmente entre los programas hago copio y pego y ya está. Y luego aquí ya en el tic-tac, que esto pongo para que me saque el tiempo que le cuesta calcular todo, le meto la función de GDK, le meto cómo es la red, el campo incidente, los órdenes de difracción que quiero que me calcule y me va a sacar el campo difractado y el campo incidente. Y con el campo difractado y la función de las eficiencias ya me calculo R y T para cada longitud de onda. Entonces yo lo voy guardando eso en una matriz, un vector, que para cada longitud de onda pues me vaya guardando y no se sobreescriba. Y en mi caso, como calculo con luz polarizada circularmente, o sea, sin polarizar, y aquí me calcula las eficiencias tanto para el o sea, el transversal eléctrico y el transversal magnético, pues aquí hago una media entre los dos y me sale la R total para longitud de onda, lo mismo para la T y la absortividad, pues 1 menos R menos T. Y pues para que me quede todo recogido, pues lo guardo en esta matriz donde me pone para cada longitud de onda lo que se ha reflejado, lo que se ha transmitido y lo que ha absorbido. ¿Qué pasa? Hay un fallo, bueno, fallo. Este programa no tiene en cuenta, ¿cómo se llama? La longitud de coherencia de la luz.
Es decir, si tenemos un bulk solo de vidrio, va a haber interferencias entre la primera reflexión en la en la primera superficie, que es aire-vidrio, y en la segunda, que es vidrio-aire. Entonces ahí vamos a tener interferencias de Fabry-Perot. Y esto va a suceder sea cuán grande sea el material. Si tenemos 2 metros, va a haber. Entonces nos va a salir, siempre que tengamos 2 materiales o interfaces, vamos a tener interferencias de Fabry-Perot que son de frecuencia alta. Entonces yo lo que voy a hacer es filtrarlos y hago un filtro pasa-baja para que me quite todas las frecuencias de frecuencia, o sea, todas las oscilaciones de frecuencia alta. Entonces utilizo esa función que es smooth, que es un filtrado, el filtrado tipo S-Goley y el orden 4, que esto es ir jugando para ver, para que nos salga lo más limpio que queremos, o pues sino que si nos importa que salga un poquito de oscilación, pues lo bajamos el orden del filtrado y ya está. Luego lo guardo en otra matriz, que ya está filtrado, pues lo mismo y ya está. Y luego también, pues en este caso, pues quiero que me calcule el porcentaje de absorción que ha habido en todo el rango que he calculado. Entonces, pues que me haga la integral en todo de la sortividad, en todas las longitudes de onda y me multiplique por 100. Lo mismo para la transmitancia y la reflectancia. Y luego, pues que me lo plotee en una función donde y es pues las variables, x, la longitud de onda, para tenerlo bonito. Y luego aquí lo que hago es representar la red. Entonces teníamos 2 materiales, que es el aire y el vidrio. Entonces el aire es el primero, el material 1, de nombre aire. Aquí en el color, si no le pongo nada, significa que no tiene color. Entonces, aunque le ponga aquí que sea opaco, como no tiene color, sale transparente. Entonces se puede jugar. Y el vidrio, pues en cambio lo he puesto con estas variables que sea opaco. Y luego para que me represente, no quiero que me represente todo el bulk, todo el bulk del vidrio, porque si no va a llenar toda la imagen de toda esta capa de vidrio y luego, que son 100 micras, y luego los paralelepípedos que son de 10 micras cada uno, pues no los voy a ver. Entonces quiero que me dibuje desde todo el bulk menos un poquito, menos 10, para que me salga algo, y luego pues desde menos 5,5D hasta 5,5D, etc. Y luego de altura, pues hasta el final del paralelepípedo. Entonces vamos a ver qué sale. Entonces aquí tenemos parte del sustrato, o sea, del bulk. Y aquí ya tenemos todos los paralelepípedos. Ah, qué bonitos. Y está en red cuadrada. Y ahora ya podemos jugar mucho más con estos programas. ¿Qué pasa si pongo aquí un paralelepípedo y luego encima uno pero más pequeño y arriba otro más pequeño, más pequeño, más pequeño? Pues que al final tenemos una pirámide. Pues vamos a ver cómo se hacen las pirámides. Entonces aquí, en este caso, es lo mismo. Defino el periodo de la red, la altura de las pirámides. En este caso tengo puesto la altura que vaya en función de la tangente porque al principio este programa lo hice para simular las pirámides que salen en el silicio. Una vez que coges el silicio y lo texturizas en un baño químico, salen unas pirámides que tienen justo este ángulo, que son de 54,7. Pero bueno, lo he dejado para, pues sin más. Pero si queréis otra altura, pues le ponéis aquí la altura, pues que sea de 10 micras y ya está. Luego el grosor del buffle, aquí le he puesto 1, pues para simplemente porque esto es para diseñaros. Esto el grosor de contacto de trasero de aluminio, pues si le quiero poner al bulk de silicio por atrás una zápica de aluminio, pero que en este ejemplo no lo hago. Y luego esto es importante, que es en cuántos trocicos quiero que me divida la pirámide, porque hemos dicho que no representa ni superficies curvas ni inclinadas. Entonces, en cuántos paralelepípedos nos va a dividir la pirámide. Entonces aquí le he puesto en 50 para que quede bien definida. Luego las longitudes de onda que van a analizar. Y luego, aunque aquí he puesto silicio, tenemos en el refractive index, por ejemplo, para el caso del fused silica, que es un tipo de vidrio, en vez de darnos una matriz con la longitud de onda y el valor de índice de refracción, como es una curva suave, me da la opción de toda la fórmula. O sea, me da la fórmula que sigue esa curva. Entonces, en vez de meter toda la matriz, pues meto la función y ya tengo. Entonces no hay que ni interpolar ni nada. Ya guardo aquí directamente la permitividad del material. Y aquí ya construyo la red. Entonces,
Aquí lo que hemos dicho, el aire, en el vector de los materiales, el aire y la red, el superestrato, el subestrato, los periodos de la red, la oblea de vidrio, que aquí como es uno, es pequeño, no necesito hacer el replication module, ya que el programa lo va a calcular sin problemas. Y aquí ya la superficie piramidal. Entonces aquí tengo que hacer un bucle que vaya haciendo paralelepípedos, pero cada vez más pequeños. Y el espaciado entre ellos, que sea en función de en cuántos trocicos quiero que dividir la pirámide, la anchura y la altura. Entonces aquí hago el primer stripe, que siempre va a ser el aire, lo guardo, y luego el segundo stripe, bueno, sí, claro, el stripe, y la variable stripe, pues el bloque 1 va a ser aire y el bloque 2 va a ser material. Y aquí ya voy definiendo para cada estrato dónde va a estar las fronteras de cada stripe y de cada bloque. Entonces, para el stripe C1, que pongo aquí, esto es igual que este, pero en negativo, porque tiene simetría en X y en Y. Y aquí ya me va recorriendo la altura, que cada vez esta frontera esté más pegada al origen. Entonces, cada vez va siendo más pequeñito. Y para el bloque lo mismo. Y ya está. Y vamos a ver qué sale. A ver. Y... Ah, qué bonita. Y aquí tenemos una pirámide súper bonita. Y nos sale bastante definido. Si no queremos que sea tan definido, pues en la parte de L, que hemos definido aquí arriba, en vez de 50, pues le ponemos que sea 25. Y pues nos sale una pirámide un poco más burda. ¿Ves? Donde ya se notan todos los escalones. Y ahora, en vez de tener los paralelepípedos de abajo y luego arriba, uno más pequeño, sino ahora en X vamos a replicar un trocico pequeñico, luego más grande, luego más grande, luego más grande y luego vaya pequeño, haciendo pequeño. Entonces al final lo que tenemos son cilindros. Entonces aquí hay que definir también el periodo de la red, la altura de los cilindros, el radio de los cilindros y el grosor de la oblea. Y luego el número de trozos que queremos que nos divida el semicírculo. O sea, no toda la circunferencia, sino solo la mitad. Y aquí todo lo mismo. Entonces aquí tenemos que ir haciendo un bucle que está aquí. Que esto al final está bien porque tú ya diseñas una estructura y luego todo esto lo puedes utilizar en todos los programas que quieras. Puedes coger en un programa que te mezcle cilindros, en otra pirámides, entonces solo escoger el trozo donde está definido, entonces las pirámides, por ejemplo, es todo esto, lo copio y lo pego aquí, entonces tendré primero cilindros y luego pirámides, o lo que queramos. Entonces, para el caso de cilindros, pues el primero es la oblea y el segundo, tipo 2, biperiódico, de grosor A, que es la altura de los cilindros. Aquí los índices, que si os dais cuenta, lo he puesto al revés. Antes tenía 1001, ahora tengo 0110. Da lo mismo, solo se diferencia en que el C1 en vez de ser vertical ahora va a ser horizontal o viceversa. Y aquí tenemos esta función, que es circle partition, que esta lo que nos dice es, si n es 20, nos dice las fronteras, así se carga, del cilindro. O sea, de dónde van a estar los trocicos del cilindro. Que si vamos a este, a ver, tic, tic, nos va a decir la frontera de dónde está esta línea, dónde está esta, tanto para esta dirección como para la siguiente, dónde está este, porque tiene, vaya, simetría circular. Entonces nos dice aquí las fronteras. Entonces con esto, que están normalizadas al radio, pues ya vamos definiendo el stripe 1 que vaya recorriendo poco a poco esos valores de X aquí, y luego vamos definiendo los bloques que también van recorriendo los valores de X y le decimos pues que el primero es el aire y el segundo es el material, el segundo bloque. Eso es para el primer semicírculo, luego para el segundo semicírculo lo mismo y finalmente el espacio de aire que queda entre los cilindros, que sería pues aquí hay un trocico de aire para que no estén todos pegados, entonces también hay que definirlo. Entonces el stripe es, el tipo es 0, que es homogéneo, y del material 1. Y ya está, a ver qué nos sale.
control cuesta. Vale, aquí está. Entonces ya tenemos los cilindros. Entonces os voy a enseñar ahora en qué afecta los índices de armónicos. Aquí vemos que están en dirección horizontal. Si en cambio cambiamos aquí 1, 0, 0, 1 y le damos, aquí nos salen, a ver si se carga, en vertical. Entonces lo único que nos cambia es eso, pero la forma de definir es la misma. Y luego si aquí tenemos cilindros, si hacemos cilindros y luego encima un cilindro más pequeño y luego otro más pequeño, pues al final tenemos conos. Entonces esto es lo mismo, lo único que hay que hacer un bucle más grande para que cada estrato que vaya por encima sea un poquito más pequeño que el anterior. Pero en sí es lo mismo, el mismo código. Que todos estos códigos los tenéis guardados en el Drive. ¿Ves? Aquí vemos cómo va haciendo cilindros cada vez más pequeños unos encima de otros. Ya que termine. Y luego también tenéis muchos más ejemplos que os he guardado. Vienen con los ejemplos de GDCAL Demo 5, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, que son los ejemplos que tiene hecho el inventor, el que inventó este programa, que es Carl Johnson, creo. También tenéis los cilindros, tenéis pirámides, tenéis también formas sinusoidales. Y luego también tenéis algunos donde pone un ejemplo de cómo representar el campo incidente, cómo calcular la potencia. Entonces podéis ir indagando en esos ejemplos y luego introducirlos a vuestros códigos. A ver si se carga estos conos y os los enseño. Aquí también se puede hacer, para que vaya más rápido, podemos ver que el primer cono pues sí que se diferencian muy bien todos los bloques, pero en el último pues nos sale casi un cilindro súper bonito, o sea, sin que no se ven casi los bloquecicos. Entonces, lo que se puede hacer es aquí en el primer tercio, por así decirlo, definir que las circunferencias nos haga en 20 bloques, pero luego aquí pues que nos haga en 15 y aquí a 10. Entonces tenemos en total menos número de bloques, pero el diseño va a ser óptimo igualmente, o sea, va a ser bastante bueno y así va a tardar menos computacionalmente. Y a ver, ¿ves? Mira qué icónico más bonito. Y ahora, en vez si hacemos que en vez de que todos los estratos sean del mismo grosor, que vaya variando, entonces aquí sea más grande, luego un poquito más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, podemos obtener semiesferas, que es el que tenemos aquí. Que me va lento ahora el MATLAB. Aquí. Entonces es el mismo código que el de los cilindros, pero tenemos que hacer un bucle y definiendo el grosor de cada estrato según la variable x. Entonces, el primero va a tener un grosor de eso, un grosor bastante grande. Luego, poco a poco, va a ir bajando el grosor. Que no voy a poner ahora a explicar todo el código porque os voy a aburrir. Entonces, yo os lo muestro cómo lo hace y luego, como tenéis ya todos estos códigos, podéis jugar con ellos y ver qué hace cada cosa, cada línea de código. Entonces aquí veis, ya tenemos una semiesfera. Y ya si nos queremos complicar más, pues podemos hacer esto, lo mismo para abajo y tener, en vez de una semiesfera, pues tener esferas enteras. Entonces aquí hay que hacer más bucles porque hay que hacer para semiesfera 2 del cilindro más otro que nos haga toda la parte de arriba de la semiesfera y aquí lo mismo eso por para la parte de abajo. Entonces se complica mucho más porque todo el diseño es todo esto, pero se puede hacer. Al final es copia y pega y ver un poquito el grosor cómo va variando. Y a ver, ¿veis cómo va haciendo de más pequeño a más grande los cilindros, hasta que llega al máximo y luego va disminuyendo.
que igual luego para lo que queréis hacer nos interesa, pero bueno, sabed que está esta opción. Así se carga. ¿Veis? Ah, qué bonita sale. Y luego os he dicho, pues la semisfera que puede ser en estructura, o sea, que el grosor de cada capa siga la función X partition, que os he dicho que marca las fronteras, o podéis ponerle una función la que queráis. Pues en vez de que sea así semisférica, que sea parabólica. Entonces, por ejemplo, los ojos de la polilla, que es mosaic, tiene estructuras que son súper altas y luego la puntica acaba en un tipo paraboloide, que eso hace que sea súper, que transmita toda la luz, o sea, que sea súper antirreflectante. Entonces, si queréis simular estructuras interreflectantes, pues tenéis esta. Que sí creo que lo hace en red hexagonal, close packet, pero bueno, aquí tengo red cuadrada, que el modo de red a cuadrada a red hexagonal se cambia cuando definimos los vectores de la red y ya está. Y aquí sí que he hecho la optimización del número de bloques para cada altura. Entonces aquí tengo un número de bloques y aquí he cambiado que sea menos bloques por cada círculo para así no utilizar tantos bloques y para que el cálculo computacional sea mucho más rápido. Y aquí creo que también lo he hecho lo mismo, o más adelante también hago un cambio. Y al que termine, que les suele costar dibujar más de lo que creía. Es lo mismo, pero tiene una forma paraboloide. Y así podéis crear todo lo que tengáis en mente. Entonces, recomiendo primero coger un papel, dibujar la estructura, dividirla en bloques, ir definiendo las fronteras X1, o sea, C1 y C2, y los bloques, y ya está. Y una vez que tengáis eso, lo implementáis en el programa y ya está. Y luego lo que os he dicho, cuando se cargue esto. La parte, todas las estructuras, una vez definidas, como va separado de todo el cálculo de las eficiencias, las podéis copiar, pegar y crearos, por ejemplo, una célula entera de que tenga un vidrio en la parte de arriba, una barra de difracción piramidal, por ejemplo, no, o cilindros. Luego todo el book del aluminio, luego una capa de hito, por ejemplo, que es un conductor transparente. Luego un book de silicio donde en la parte de arriba tenga pirámides y en la de abajo tenga, pues yo qué sé, pues una capa de aluminio, una chapa de aluminio que es el contacto trasero y también pues que tenga otra redifracción. Y luego abajo otra capa de vidrio. Entonces podéis calcular todo. Entonces es ir copiando todas las estructuras. Entonces copio esto, lo pego en el programa, teniendo en cuenta el orden que primero va lo más de abajo. Entonces, en el caso que os he dicho, pues primero iría un book del silicio, luego el contacto trasero de aluminio, luego la redifracción del aluminio, el book de silicio, las pirámides del silicio, el book de vidrio otra vez y luego la redifracción del vidrio y luego aire por arriba y aire por abajo y ya está. Y luego, una vez que tengáis la red, copiáis esto, lo pegáis, copiáis esto y lo pegáis y ya está. Y luego que os represente la red. Eso sí, va a tardar muchísimo porque es muy grande, pero salen cosas bonitas. Y ya está, aquí ya hemos visto estos ejemplos, este también, y ya está. Y si tenéis alguna duda o queremos que os expliquemos mejor unas cuestiones que no habéis entendido bien o así, lo que queráis. Ya está. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Lo primero, gracias por el seminario. Creo que no haya sido muy aburrido. Que es un No, para programa. nada. A mí, bueno, yo como trabajo también con MATLAB y demás, no es en absoluto ha sido aburrido. La verdad es muy útil, sobre todo para las cosas que hacemos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, algo muy particular, ¿vale? Yo Sí, como no soy un usuario pro como vosotros,
pero sí que soy un usuario del programa, aunque sea de manera poco profunda. Sí que tengo una duda y ya dado que estáis vosotros aquí, me gustaría planteárosla, porque sí que es verdad que ahora he entendido mucho mejor la manera en la que se subdivide desde el stratum al stripe y al bloque, ¿no? La manera en la que está jerarquizada, la manera de definir. Luego ya el cómo defines tu estructura, pues ya depende más de tu capacidad de abstracción espacial, ¿no? Mm. Y la manera de minimizar ¿no? los tamaños. Pero, por ejemplo, una cosa que me gustaría que un poco nos aclararais, especialmente a mí, es o sea, ¿cuál es la manera más sencilla? Imagínate un caso, ¿vale? Me da igual un cilindro o me da igual un hueco, una pirámide, lo que tú quieras. Es muy habitual en muchas estructuras que un texturizado lleve encima una capa fina que siga la misma estructura con un objeto, por ejemplo, una capa pequeñita de dióxido de titanio antirreflejante o que vaya justo por debajo algo, ¿no? Es decir, el silicio tiene un texturizado y debajo está o encima está la capa de hito de la metalización del panel, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, en el fondo tu celda unidad tiene una estructura, imagínate, cilíndrica y encima una especie de huevera que va encajada encima de la estructura previa, ¿no? Entonces, en el fondo es la misma estructura, pero en vez de tiene un grosor finito y hace la función de huevera. Los puntos están igualmente definidos, pero a la hora, si te fijas, lo que vas a tener es ya 3 materiales en vez de 2. Eso es. Vas a tener aire, vas a tener la capa esta que va por encima o por debajo y vas a tener lo que sea la base, el silicio, vidrio, lo que tú quieres definir. Entonces, claro, en el fondo, un primer estrato va a ser aire y la capa fina, pero justo en el siguiente de debajo ya vas a tener las 3, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la mejor manera de gestionar? Porque claro, no es 2 materiales, aire no, sino lo que tienes es, en la estructura de bloques ya tienes 3 materiales y donde la forma y la posición de las coordenadas está relacionada y está ligada una a otra. Entonces, un poco, a mí me gustaría sobre todo para mí, porque es una cosa que quiero hacer, por dónde podíamos, o por dónde me recomendáis que ataque el problema. Vale, pues este ejemplo sí que lo teníamos hecho, pero al principio lo que os he dicho es dibujarlo. Coger un papel. Espera, que no estoy compartiendo pantalla. Compartir. ¿Veis el PowerPoint? O sea, el Paint. Sí. Vale. Entonces, va por estratos. Entonces, el primer estrato sería toda la oblea de silicio, o lo que fuese. Y luego el segundo estrato, o sea, es que dices, tenemos como así, ¿no? Esto es el bulk. Siento mis dibujos, con el ratón no soy buena. Y luego por aquí otra capita, ¿no? Así. ¿No? Eso dices, ¿no, Ángel? Sí, sí, exactamente. Entonces aquí tenemos ya diferentes estratos. Entonces, primero, este es el primero, el S1, perdón. Luego este, que aquí tenemos, así en punticos le pongo, el material este, el tercer material. Y aquí pues el otro, entonces este sería el estrato 2. Sería el estrato 3, que pues sería todo el cuadrado. Y el último, que sería la capita de este material, sería el estrato 4. Y aquí de este estrato 3, pues sería igual que hemos hecho el otro, donde todo esto es. A ver. Esto es el material yo que sé, por ejemplo, que se pone capas antirreflectantes en las obleas de silicio, pues ese material, este también y este también. Entonces sería lo mismo que hemos definido antes, pero en vez de ser aire, de poner PMT/index, en vez de poner el 1, pues lo ponemos el 3 o donde hemos definido el material. Pero claro, ese del grosor pequeñito, o sea, el grosor que va a tener la capa esta antirreflectante que le estamos poniendo. Y luego ya el siguiente, el estrato 3, sería que tenemos el material,
que está rodeado por este material antirreflectante. Y entonces aquí ya tienes que hacer más stripes. Entonces tienes que hacer un stripe que es este, que es todo aire. Otro stripe que es aire, material antirreflectante. Otro stripe con 4 bloques que tenemos aire, material antirreflectante, el material antirreflectante y aire. Que como os he dicho, este stripe y este son los mismos. Entonces decimos este stripe que va hasta menos esta distancia. Yup. Luego este y este chiquitín. Luego otra vez este stripe que tenemos aire, el material antirreflectante y esto con los bloques y ya está. Así la altura y luego el último stratum, perdón por mi desorden en el dibujo, sería una capa de solo material antirreflectante de la altura que tenga. Y esto sería como este, pero aquí en vez de utilizar el material, se pone el material antirreflectante y ya está. Esto para estructuras fáciles. Si queremos hacer estructuras más difíciles, más complicadas como pirámides, eso ya es dibujar la pirámide, dibujar la capica que lleva encima y aquí ya pues para cada estrato pues ponerle un trocico de material, otro trocico del material de la red y otro trocico de material y luego el aire. Y ir diciendo. Y luego el último estrato, que solo sería la puntica del material que tenemos. Que puede ser, por ejemplo, si tiene muchas capas porque es muy grueso, cogemos el trozo de programa de pirámide y en vez de ponerle que sea este material de vidrio o del silicio, le ponemos que sea el material de antirreflectante y ya está. Con el pitch que sea y la altura que queramos. ¿Sí, Ángel? Sí, creo que ahora lo veo más claro. Y por ejemplo, claro, a la hora de definir las coordenadas C1 y C2, que dependen de esos vectores armónicos, Mm. a la hora de facilitar tanto el diseño como el coste computacional, entiendo que, claro, si la estructura tiene simetría, da igual que uses C1 o C2, pero igual en algunas estructuras, por ejemplo, no tienes simetría en el plano, entonces igual necesitas modificar, claro, igual te sale en una estructura los bloques más cortos o más largos en función de si utilizas C1 o C2 como la manera de definir bloque versus stripe o stripe versus block, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la experiencia vuestra, ¿qué es más recomendable? ¿No? Porque claro, si la estructura tiene geometría XY, pues te da igual utilizar C1 o C2 para horizontal vertical que una u otra, lo mismo te da, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sin más, estos son dudas porque me está surgiendo ahora. Que por Imagínate ejemplo, si en vez de tener este paralelepípedo, en vez de que sea cuadrado, de base cuadrada, que sea de base rectangular, ¿te refieres? O, por ejemplo, tú imagínate que en vez de tener un cuadrado, que digamos, tú puedes trazar una recta en una de las direcciones y en la ortogonal, tú tienes una estructura curva, me da igual el tipo, por ejemplo, la tipo Mod-I, que tiene una variación cuadrática, me da igual una semiesfera o cualquier otra cosa que te quieras inventar, ¿no? A lo que voy es que, claro, no es como, vas a tener un conjunto de stripes mucho mayor con un tamaño del bloque que es relativo y siguiendo la curva que tú has definido. Entonces, claro, como tú has visto, podías hacer 0,1,1,0 o 1,0,0,1 a la hora de definir. Entonces, ¿el resultado es el mismo o Sí, no? O sí, sea, da siempre lo es el mismo. mismo. Sí, da lo mismo. Lo único que te va a Y cambiar eso es la dirección. Pero siempre es la y misma. eso como tú atacas el problema con las dos polarizaciones, no, tampoco cambiaría, ¿no? Es decir, aunque la No, estructura esté definida de otra manera, la polarización no tiene influencia en cómo defines la estructura. eso Digo, es. porque como es una estructura finita, ¿no? Que digamos tú aproximas como escalones, que es como una especie de muestreo de una curva que tendría una variación, ¿no? Que es como una especie de convertidor analógico digital, ¿no? Sí. Que donde solo te quedas con una cierta resolución. La clave está más en la resolución del escalón, que tiene la influencia en el resultado y no influye, por ejemplo, ahí la polarización de la onda con respecto a la orientación de esos escalones muestreados. No, Eso en no sí tiene influencia. ¿No no has tiene notado influencia. tú?
No, o Digo, sea, porque se me acaba de ocurrir y no sí, sé, o sea, igual eso podría tener algún tipo de efecto, ¿no? Debido a que quizás, ¿no? En función de cómo esté el campo eléctrico respecto al muestreo, igual el hecho hombre, de que siempre no sea una intentamos, estructura ideal pueda tener influencia sí, en el scattering de la luz, ¿no? siempre intentamos que cuando vamos a diseñar la red, que estos bloques o las anchuras de cada trocico sean más pequeñas que la longitud de onda para que la longitud de onda no las vea, no las detecte. Entonces, así, si hacemos así con longitudes más pequeñas que la longitud de onda, la luz verá como una graduación de la circunferencia. Y si lo hacemos muy pequeño, entonces ya lo verá como súper definido una circunferencia pequeña. Pero obviamente, imaginamos que hacemos una circunferencia de solo 2 bloques, o sea, que se divida en 2 bloques, entonces ahí sí que lo va a notar, porque ya la anchura de cada bloque y los bordes ya están bien definidos y ya son de la longitud, o sea, del tamaño o del orden de la longitud de onda. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y Hay que tener habéis, cuidado con eso. habéis ajustado, o sea, o habéis atisbado, por decirlo de alguna manera, dónde está el límite un poco para que, si Para tú, que no por haya ejemplo, trabajas difracción, con unas ciertas longitudes de onda, hasta dónde puedes forzar el sistema a ser grueso, ¿no? Y para ya forzarle, digamos, si tienes que empezar a utilizar muchos más particiones. stripes, ¿no? Para aproximarte a algo digamos, más suave, ¿no? ¿Dónde está el límite para jugar entre el coste computacional si metes más resolución y el resultado final si metes menos, ¿no? ¿Dónde más o menos todo converge teniendo, yo de aquí te estoy pidiendo, ¿no? Es la carta de los Reyes Magos, un resultado parecido al esperado con un coste computacional mínimo, ¿no? Pues en ¿Tenéis mi más o tesis menos la estoy ahí. proporción Sí, tamaño-longitud de onda? sí, en mi tesis estoy trabajando en estructura sublanda y necesito a ver qué tamaño es para que no me produzca difracción. Y más o menos es un 0,7 de la longitud de onda. Entonces, si tenemos estructuras iguales o inferiores a 0,7 por la longitud de onda más pequeña, no va a haber difracción y Más ese es, pequeño tiene que ser eso, más pequeño tiene que ser. o un cuarto de longitud de onda. Yo suelo utilizar Vale. un cuarto por la ley de O Bragg de 2 0,1 de seno de tita melanda, entonces, 0,1, dice Carlos. sí. O sea, al Vale, final es que es la comparativa. Cuando empiezas a tener, si empiezas a tener un cuarto o medias, pues puedes incluso generar resonancias ahí en medio. Y ahí, pues, si generas resonancias, ya las cosas eso mismo puede ser un resonador, entonces, o resonancia, o resonantes, o digamos, ahí efectivamente sí que se podían acoplar corrientes y corrientes resonantes y corrientes que cambiaran o que, digamos, tuvieran un comportamiento que no es el que tú esperas de una grating, de una red de difracción. Esperas un filtrado homogéneo, digamos, en la cual las estructuras son mucho más pequeñas que la longitud de onda. Entonces ese paso tiene que ser muy pequeño. O sea, bueno, pues del orden de 0,1 lambda, vale. Pues el mismo tamaño que definen las celdas, los metamateriales, para decir que los metamateriales son uniformes. Y en cuanto a la longitud de onda, eso suele ser el criterio 0,1 lambda. vale. La longitud de onda siempre será la más pequeña, o sea, digamos, claro. la más restrictiva, ¿no? Claro, es. claro. Es que te lo digo porque al final yo esto lo estaba pensando como si usas un convertidor de tensión de analógico digital, Sí, necesitas sí, tener un un error de mínimo discretización, claro. para la resolución, porque si no te vas alejando del valor real y, como dice Carlos, tienes artefactos de simulación o de resultado. Entonces, por eso era interesante este dato, porque al final tienes que buscar el compromiso entre acercarte a la realidad sin que te pegues años simulando, ¿no? Entonces, por eso este dato yo lo consideraba como muy, muy importante. Y luego otra cuestión que no has comentado, que igual sería interesante, sobre todo para los usuarios que no han utilizado tanto, porque yo sí que trabajo con vosotros y ya me conozco un poco el programa, el tema de los modos, ¿no? Que excita la red de difracción, es muy importante antes de hacer la simulación completa, con la longitud de onda más corta, es decir, la frecuencia más alta, probar con un número de modos hasta que el resultado del valor que tú quieres, transmitividad, reflectividad o absortividad, tienda a converger. Eso es. Tienda ya a un valor que permanezca estable y más o menos tú fijes para más o menos cuántos modos ya te dan un resultado que no genera oscilaciones, fluctuaciones o demás. Porque de esa manera dices 12 modos, 17, los que tú consideres,
y ya sabes que ese resultado es acorde a lo que tú esperas ¿no? Y no tienes, ¿no? Y yo creo que es importante porque si no de primeras uno puede decir, pongo 2 modos. Claro, pero tu red de difracción y te va a dar un resultado, pero tu red de difracción excita muchos más y entonces el balance de energía es incompleto. Y entonces yo creo que eso hay que... Y eso además debería depender del ángulo de incidencia. Claro, y sobre todo del pitch, de la anchura de la celda unidad, que es la que realmente define los vectores en el espacio de los vectores de onda, define el número de posibles modos que caben, ¿no? En cuanto a la anchura. Claro, si Decías, Dime. decías que se acaban unos gráficos muy bonitos de campos, pero no sé si los has enseñado. Al final es que me han llamado por teléfono y... No, al final no los he enseñado. Eso vale. ya es para el siguiente, que es GD Vale. Calc. Porque yo te iba a preguntar un poco por el método que hay detrás, pero bueno, ya según la pregunta de Ángel, pues es un análisis modal de la estructura. Sí, Eso está explicado en otros. Te voy a compartir pantalla, ¿vale? Un momentín. En Entonces, ese sentido, por ejemplo, Carlos, se parece, yo que tengo experiencia en el CST, se parece al CST que también hace un análisis modal en uno de sus mecanismos de simulación. Tú defines el número de modos y te calcula los parámetros S para cada modo. Y luego a partir de ahí sacas el balance de potencias o cualquier otro resultado derivado a partir de él. Sí, bueno, eso es el análisis modal, efectivamente. Eso es. Entonces, aquí tenéis en el ejemplo 13, que este es del mismo programa, sí que os hace Test Full Field Calculation, que sí que os calcula todo el campo, L1, L2, L3, H1, H2, L3, que será el campo eléctrico, el campo magnético, el 3, no sé a qué se refiere. Pero si le dais una vueltilla a este código, sí que os representa para una estructura dada el campo eléctrico. Entonces, copiar este código en el vuestro, poner el full field, que os he dicho, y ya está. Pero es que hace ya mucho que hicimos ya todavía tan fresco no lo tengo este. Pero bueno, está en el 13, en el ejemplo 13. Vale. Y un ruego cambia, tienes la manía de decir permeabilidad y es permitividad. Tienes escrito Permitividad. por todos lados permitividad y hablas de permeabilidad. Y Perdón. la permeabilidad es la característica magnética. Y de hecho está suponiendo que magnéticamente eso es 1, o sea, no tiene ningún efecto magnético. Si Sí, haces que esto está. ¿eh? En la introducción teníamos puesto que estos son para estructuras no magnéticas. Exacto. O sea, la mu igual a 1, la permeabilidad Eso es. igual a 1. Y estás todo el rato en... Perdón. Pues para todos la permitividad Esa dialéctrica. letrita, ¿verdad? Que cambia Ya. ahí. Permitividad, Y yo con mi permeabilidad. dislexia, mal. Bueno, pues al revés. Bueno, no vale eso. Yo también tengo problemas con esas cosas, pero bueno, esa me la aprendí bien. Y bueno, básicamente sí quería saber un poco yo el método que había detrás, análisis modal, por lo que estoy viendo. Y bueno, pues bastante chula la herramienta, ¿no? Las posibilidades que te da bastante grandes. Y tiene una cosa que es muy interesante y es que es una de las ventajas que ya han comentado ellos, puedes simular estructuras mucho más grandes que la longitud de onda con unos tiempos de simulación muy razonables. Cosas que en algunos programas es imposible por un coste computacional exagerado debido al tipo de mallado que emplean. Yo pienso en CST, que es una herramienta que yo utilizo. Yo no puedo simular algo de decenas de micras en el visible. Es imposible. Salvo que tuviera, yo qué sé. Pero con análisis modal sí lo puedes hacer, Ángel. Eso te da el análisis modal. El tema es que en este programa sí que es posible y en el CST yo al menos no puedo. O sea, no tengo la máquina suficiente para hacerlo. Otra cosa es que se pudiera hacer con El otra máquina. CST al final lo que juega es con un mallado, él hace el mallado que le da la gana, puede hacer análisis modal después, pero parte de una discretización de la estructura. Entonces, esa discretización de la estructura, si la estructura es muy grande, pues te pierdes. Este es el método que están aplicando, es un análisis modal, de tal manera que la discretización ya la estás metiendo cuando define la propia estructura, ya no discretiza más. A partir de ahí ya calcula a ver qué modos tiene o qué no modos tiene. Con lo cual va mucho más rápido. Sí, Hay métodos, el CST para eso, pues hombre, cuando no tienes otro remedio, pero vamos, hay otros programas depende de qué estructuras, a lo mejor son más especializadas porque
cuando ya se habla de modos, pues claro, pues ya forzosamente te especializas en algo, ¿no? Yo tengo mucha experiencia con modos en guía circular, rectangular, eso ya conoces, los programas que en su momento manejabas para hacer las cocinas, bueno, pues eso es también análisis modal. Entonces, claro, ahí las guías pueden ser grandes y no implican un aumento en el cálculo, sino porque el modo sigue siendo el mismo, el modo fundamental es el mismo, puedes tener mayor número de modos, menor número de modos. Es un poco el paralelismo, un poco para que veas. Claro, si esa misma guía de onda yo la meto en CST y pretendo que me haga el análisis modal, lo primero que va a hacer va a ser discretizarla entera para averiguar qué modos tienen o no tienen esa apertura. Con lo cual ahí se tira bastante tiempo. Ya cuando averigua que tiene un solo modo, o tiene 5 o tiene 7, dice, va, a partir de ahí ya la cosa va rápida, pero hasta que llega ahí le cuesta. El tema de las estructuras, en principio las calcula siempre infinitas, ¿no? Entiendo. Sí, eso es infinito para X y para Y. Vale. Entonces, para caracterizar, digamos, el tipo de redes de difracción infinitas. Eso es, sí. Y siempre en 2D. Bueno, En entre eso principio, también. en X y en Y. Está pensado para, digamos, redes planas. Sí, aunque le puedes añadir más capas una encima de otra. Sí, pero vamos, que básicamente la La red... repetición, sí, de X y en Y. La red siempre es plana. Vale. Entendido. Bueno, pues eso no es fácil, de trabajar con este... Por eso pensamos este hacer simulador. este seminario para dar, aunque sea unas pinceladas de una idea para los que vayan a empezar, porque nosotros, David y yo, empezamos sin nada, estuvimos buscando en YouTube a ver si había videotutoriales, no había nada, y yo, venga, pues con los documentos que tenemos, que no son nada fáciles de seguir, con un montón de matrices inversas, y bueno. Y se nos atragantó un poco. Y se nos atragantó mucho. Tardamos más de un mes o así en entender el programa. Bueno, no me extraña. O sea, siempre los programas que ha escrito otro son difíciles de tragar. Yo los suelo parir y difícilmente los puede heredar nadie que no sea yo. Por más comentarios que le quieras poner, por más, no sé. Esto me parece de mucho mérito lo que han hecho porque, o sea, habéis sido capaces de meterle el diente a esto y bueno, pues tiene cierta lógica y es bastante estructurado y, en fin, yo creo que por lo menos puede digamos, tiene su interés. Gracias. Muy bien, pues ya yo creo que damos por acabada la cosa, ¿no? No sé si hay más preguntas por parar la grabación también y todo esto. No, por mi parte ya está. La grabación la voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta más, vamos comentando y lo que sea, y cuando os parezca ya, pues cortamos. Un comentario. Lo que sería interesante es, bueno, ya que tenéis el código en marcha, compararlo con respuestas canónicas, ¿no? ¿Eso lo habéis hecho ya o...? ¿Qué son respuestas canónicas? Pues cosas, estructuras de las que sabemos o que se pueden saber más o menos análogo, bueno, o tener una idea de cómo funcionan, de ver que efectivamente